Buenos días, tardes o noches, según la hora en que estén viendo este video. Esta presentación corresponde a procedimientos de construcción referente a obras hidráulicas. La realiza el equipo número 9, cuyos integrantes aparecen en pantalla. El catálogo de procedimientos de construcción de obras hidráulicas contempla los de la siguiente lista, de los cuales explicaremos los puntos más importantes: las pruebas de sondeo, tuberías de concreto, tuberías PVC, relleno y compactación, el levantamiento topográfico, instalación de bombas hidráulicas, pruebas y tanques de agua. Ahora vamos a hablar de los procedimientos para la ejecución de pruebas de sondeo. Y esto tiene con el objetivo de establecer el método de ejecución para proceder a la captación de aguas en el subsuelo y su investigación hidrológica. También describe el alcance. Se descubrirán las actividades necesarias para la preparación de accesos y emplazamientos de los equipos, así como su vigilancia y control de la perforación. Dentro de las responsabilidades se encuentra el supervisor de obra, que técnicamente es el jefe de la unidad y se encarga de suministrar equipos y los equipos necesarios durante las perforaciones, la logística y el seguimiento de los mismos, ¿no? También es el encargado del recurso humano, así como de futuras contrataciones. También se encuentra el residente de seguridad de obra, que es el encargado de normar en cuanto a la seguridad y protección ambiental se refiere, administrar equipos de protecciones, supervisar la calidad de las secciones. Y tenemos el jefe de servicios auxiliares, que se encarga del mantenimiento mecánico, eléctrico, estructural de los equipos. Es el encargado también de la parte de la unidad que a él le toca. Y él también se encarga de supervisar a las compañías de servicios, a los proveedores y cosas así. Dentro también tenemos lo que es el procedimiento para poder realizar estas pruebas de sondeo. Y este se va por ciertos pasos donde dice que se tiene que hacer un chequeo general de los niveles del motor, de la ubicación exacta al momento de hacer las perforaciones, posicionar la perforadora que se maneja con el camión, poner los gatos laterales para evitar volcaduras, hay que levantar la torre de la perforadora, se acopla manualmente el tubo partido de la cuerda del martinete, se levanta el martinete con el malacate y la soga. Y aquí te empieza a describir cómo se tienen que aplicar los golpes para poder ir haciendo las perforaciones, para los sondeos, cómo hay que retirar el tubo con los barros, lavar las brocas, las formas de retirarlas, acoplar manualmente los tubos para la partida de las columnas, repetir los procesos y al último te pone a consideración que dice el lodo de perforación debe sustituirse cuando se toma muy espeso o se tiene alto contenido de arena. Por, Después de ahí siguen los materiales que se dividen en, que se dividen en rocas muy duras, que son principalmente rocas compactas friables o de dureza media, así como formaciones fisuradas susceptibles de originar excesivas pérdidas de los lodos y de forma continua si se perforan la rotación. Y se encuentran aquellas otros tipos de rocas que aunque presentan una elevada dureza, tengan poca fragilidad y presencia de terrenos incoherentes. El equipo que se necesita para poder hacer este tipo de pruebas de sondeo es, es medidor del nivel de agua en el interior del taladro, acústico o mediante cualquier medio que garantice una posición superior a 1 centímetro. Obturadores, solo en caso de ensayos realizados a sondeos finalizados en el que se pretenda aislar un tramo.
Y aquí se describe lo que es el método de ejecución, donde te dice a grandes rasgos la forma de su ejecución correcta. Por ejemplo, que hay que limpiar el fondo de la perforación, medir el nivel freático y comprobarlo, extraer la intubación. En caso de terrenos de escasa estabilidad, puede utilizarse un tramo final de intubación ranurada, siempre y cuando el ranurado supere el 15% de la superficie total. También dice que una vez preparado el sondeo, como se ha descrito, se llena la intubación con agua hasta alcanzar la boca de la misma. Debe verificarse asimismo que la entrada de agua en el terreno se realiza exclusivamente a través de las paredes de la cámara, que se están comprobando que no existe filtraciones de agua. Se controla el descenso de la lámina libre de agua. Y por último se encuentran lo que son los registros. Dice todas las indicaciones derivadas de la inspección y vigilancia quedarán registradas en un parte diario del control de sondeo, en el cual además también se indicará detalladamente diámetro, avance, litología de los materiales perforados, parámetros de control de lodos, paradas, tipo y cambios de herramientas de corte, formación de la sarta y peso, así como de cuántas incidencias, se producen en cada turno de trabajo. Y en la parte de los anexos se puede ver lo que es un parte diario del control. Bueno, viendo lo que son las tuberías de concreto, vamos a ver lo que son los responsables. En sí, estos hay varias personas responsables en las que son las instalaciones de tuberías, ya sea de concreto o de PVC. Unos de estos responsables pues son el supervisor de pruebas hidrostáticas, que supervisa el trabajo de todo el personal a su cargo, planear, coordinar la logística y dirigir la realización de pruebas hidrostáticas y neumáticas, entre otras. También el residente de seguridad de obra, que se encarga de normar en cuanto a seguridad y protección ambiental se refiere. También este tiene otras responsabilidades. Y lo que es el ingeniero supervisor. Y realizar el análisis y correspondientes cálculos hidráulicos para determinar la potencia eléctrica y capacidad del caudal que arrojará el equipo. Esto es una de sus responsabilidades. También tiene otras. Y bueno, pasemos a lo siguiente. Después sigue lo que son los tipos de tuberías. Las tuberías de concreto se dividen en tres tipos, dos principalmente. Estos son concreto simple, que está regida con su debida norma. Aquí lo podemos ver en la diapositiva, que la norma que lo rige. Aquí salen las características de cómo tienen que estar hechas. También lo que es concreto reforzado, que la diferencia entre el concreto simple es que tiene lo que es acero longitudinal y transversal en lo que es el centro de la tubería. Esto le proporciona mayor fuerza, mayor resistencia, y estas son las que tienen mayor diámetro. Y también lo que es el fibra cemento. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos lo que es una tabla de clasificación de tuberías de concreto simple, conjunta hermética, a una resistencia determinada. Esto es un ejemplo de una de las muchas tablas que tenemos para determinar qué tipo de tubería vamos a utilizar, y esto es de acuerdo al diámetro, pero hay una cantidad muy grande de tablas en donde te dice esta tubería se va a utilizar de acuerdo al tipo de suelo. Esta se va a utilizar de acuerdo a su diámetro, de esto de acuerdo a su longitud. Entonces, para saber este tipo de situaciones, pues lo mejor es referirnos a esos manuales extensos donde vienen todas y cada una de esas tablas. Y también siempre tener en cuenta lo que es el fabricante, las indicaciones que dice el fabricante. Después de esto vamos a ver lo que son las ventajas.
Las ventajas de los tubos de concreto incluyen lo que es la economía, que es un bajo costo de adquisición y mantenimiento. Hermeticidad, el empleo de la junta hermética con anillo de hule impide infiltraciones de agua y contaminación debido a exfiltraciones. Diversidad de diámetros mayores, una mayor durabilidad, alta resistencia mecánica. Después nos vamos a lo que son las desventajas y podemos ver que unas desventajas principales es la fragilidad. Los tubos requieren cuidados adicionales durante su transporte e instalación. Capacidad de conducción. La tubería de concreto presenta un coeficiente de rugosidad alto, lo que lo hace menos eficiente hidráulicamente. Hay una mayor resistencia para fluir y una corrosión cuando se encuentra en condiciones ácidas o alcalinas. Vamos a lo que es el área de procedimiento. Primero se preparan los tubos, que son los tubos, se limpian perfectamente los extremos maquinados del tubo, se aplica una capa uniforme de lubricante en el primer extremo maquinado del tubo, y así continuamente lleva lo que son sus debidos cuidados. Después sigue lo que es el acampanado, que es la operación de colocar un cople a cada tubo. Los tubos pueden acampanarse fuera de la zanja, pero conviene más hacerlo dentro de la misma. Después se verifica la posición de los anillos. Después sigue lo que es el descenso de tubos a la zanja. Específicamente, el tubo se baja a la zanja después de ser inspeccionado visualmente. Si es que el acampanado no se hizo dentro de la zanja, pues se hace se pasa a hacer el acampanado dentro de la zanja. Después se hace su alineación, se nivela y luego pasa a lo que será el encamado y acostillado, que inmediatamente después de la colocación se debe proceder el relleno acostillado hasta los costados del tubo. Después este se inspecciona, se hace una prueba hidrostática en campo. Pasamos a lo que es el relleno final. Se verifica la prueba de presión hidrostática en forma correcta para cada tramo de la alcantarilla. Y ya esto dando todo correcto, pues se pasa a rellenar. Esto tiene obviamente todos y cada uno de estos pasos tienen sus pasos consiguientes. Bueno, pasamos a lo que son las tuberías de PVC. Los responsables son muy parecidos a lo que son los de concreto, que también son supervisores de pruebas hidrostáticas, superintendentes de construcción, ingeniero supervisor, etcétera. Veamos las ventajas de las tuberías de PVC. Tienen una alta termicidad también. Pues son bastante más ligeras, obviamente, ¿verdad? Tienen una alta resistencia a la corrosión y la capacidad de conducción. Las paredes de estas tuberías son poco rugosas, lo que se traduce en una alta eficiencia hidráulica. Son bastante más flexibles. El bajo módulo de elasticidad de las tuberías las hace flexibles y por lo tanto adaptables a movimientos o asentamientos diferenciales del terreno ocasionados por sismos o cargas extremas. Las desventajas que tienen es que estos también son frágiles, requieren un manejo cuidadoso tanto en el transporte como en la instalación, baja resistencia mecánica, son susceptibles al ataque de roedores y baja resistencia al intemperismo. También que incrementan en la temperatura del agua. Vayamos a lo que es el procedimiento. Se hace lo que es el fondo de la zanja, se instala la cimentación y la plantilla. Después rocas y materiales rígidos de difícil remoción. Se quita todo este tipo de situaciones. Se hace una sobreexcavación. Pasamos a lo que es la ubicación y el alineamiento de la tubería. Y después se hacen las uniones que se tienen que hacer entre tubería y tubería. Pasamos a lo que es la colocación y compactación del relleno a la tubería.
Después tenemos que ver lo que es la consolidación hidráulica. La consolidación hidráulica de materiales no cohesivos se debe hacerse bajo condiciones controladas y cuando lo apruebe el ingeniero. Se ve lo que es la cobertura mínima en la tubería para que esta no sea perturbada. Se le pone lo que son las tapas y tapones de la misma tubería para que esta no se contamine por dentro. Y se pasa a hacer lo que es una inspección del sistema total. Relleno y compactación. El objetivo de este procedimiento es obtener un relleno y una compactación adecuada del suelo en obras hidráulicas para que al mismo tiempo la tubería no sea dañada por el peso aplicado. Los responsables son el residente y el superintendente de la construcción. Entre los materiales se encuentra principalmente el agua y en el equipo a usar se encuentra una pala que se usará para formar la plantilla y el acostillado, pisones curvos, pisones planos y una retroexcavadora. Método de ejecución. Como paso número 1 tenemos la formación de la plantilla o cama, la cual consiste en un tipo de material fino colocado sobre el fondo de la zanja en un ancho cuando menos igual al 60% del diámetro exterior del tubo. Como paso número 2 tenemos el encamado y acostillado, que consiste en proporcionar adecuado y continuo apoyo bajo el tubo hasta que el suelo alcance el diámetro horizontal de este. Este segundo paso se hace con ayuda del pisón curvo, el cual acomoda el suelo en las orillas del tubo, y con el pisón plano se acomoda por la parte superficial. En este paso también se forman centros, los cuales consisten en dejar los coples o uniones entre los tubos sin tapar, para evitar que los tubos floten si la zanja se inunda. El suelo a rellenar en este paso es hasta 30 centímetros arriba de la cresta del tubo. Se recomienda hacerlo de manera manual en capas de 15 o 30 centímetros, de acuerdo a cómo determine el ingeniero residente, y se compacta a un 95% de la prueba Proctor. El tubo debe apoyarse en toda su base en el suelo y los coples deben ayudarlo. Para esto se hacen hoyos un poco más grandes donde el cople entre y se apoye con el suelo. Sin embargo, estos hoyos no deben ser demasiado grandes para que el cople no quede flotando. Asimismo, deben evitarse apoyos en cualquier punto del tubo por parte del suelo. Como parte número 3 tenemos la prueba hidrostática en campo. Se usa para comprobar que el junteo se ejecutó en forma correcta en condiciones de hermeticidad. Esto quiere decir que no existan fugas. Para esto se usan normas. La más usada es la NOM 001, determinada por la Conagua en su último año de actualización. Como paso número 4 tenemos el relleno final, en el cual se cubre lo que resta de la zanja por suelo que esté libre de piedras, terrones y materia orgánica, y se cubre por los lados y por encima del tubo. En este paso existen dos tipos de relleno, el cual puede ser por compactación o por volteo. El de compactación es muy obvio y en el de volteo no se compacta ni se moja el suelo, solo se vacía. El tipo de método se escoge de acuerdo a la ubicación de la zanja. Si la zanja está en un lugar afuera de la ciudad, se usa por volteo, pero si se encuentra dentro de la ciudad, en donde existe una gran fluencia de tráfico, se usa por compactación. Como procedimiento número 5 tenemos el levantamiento topográfico.
El objetivo es determinar las etapas básicas dentro de la limitación y señalamiento en el espacio de un terreno donde se desarrollará una obra hidráulica para uso comercial, industrial o de vivienda. Entre los principales responsables tenemos a un residente, a un superintendente de construcción, a un topógrafo y a un geotecnista. Entre el equipo necesario tenemos a un GPS, las cuales son las siglas de Sistema de Posicionamiento Global, y tenemos a la estación total. Como paso número 1, se deberá correr una nivelación entre el banco de nivel oficial y los bancos de nivel en que se apoya el estudio. Paso número 2. Apoyados en dos vértices posicionados según indique el ingeniero residente, se trasladará a la poligonal hasta ubicar el primer punto, que es el origen del trazo en 0 más 0, 0, 0, el cual se tomará como origen de las coordenadas x, y, z, las cuales deberán referirse a coordenadas UTM y deberán ir referidas al banco de nivel oficial antes mencionado. Como paso número 3, se correrá una poligonal envolvente 50 metros aproximadamente del eje del trazo, tanto a la derecha como a la izquierda, donde se considerarán puntos de inflexión, PI, esto con la finalidad de que sean fáciles de identificar para la reconstrucción del trazo durante la ejecución de la obra. Como paso número 4 tenemos el replanteo del trazo de levantamiento topográfico. Para esto se dejarán puntos de inflexión, bancos de nivel y puntos importantes del trazo de apoyo, los cuales se marcarán con mojoneras de concreto. Las mojoneras que marca la Conagua son de 20 por 20 centímetros de base inferior y 15 por 15 centímetros de base superior. Son cuadrados con una altura de 40 centímetros. Este es un prisma de concreto, el cual tendrá una varilla que marcará la línea del trazo. Como paso número 5, tenemos que cuando terminamos las actividades del campo, se obtendrá la información del equipo a la PC para poder procesar el levantamiento de campo y calcular las coordenadas referidas a la poligonal de apoyo. La empresa proyectista entregará un documento que contenga la siguiente información: número de banco de nivel, fecha de nivelación, elevación, metros sobre nivel del mar, banco de partida y su elevación, coordenadas XY, croquis de localización, tipo de banco establecido, puede ser un banco de nivel o un PL, o puede ser algún objeto físico como alguna piedra que está bien definida sobre el suelo. También es necesaria la memoria de cálculo para la poligonal de apoyo y todos los demás elementos que se requieren para llevar a cabo el levantamiento topográfico completo, además de fotografías a detalle y panorámicas donde aparezca el banco de nivel y donde se aprecie claramente la ubicación del mismo. Para realizar una instalación de bombas se requiere de ciertos profesionales y técnicos con conocimientos que se encarguen de realizar dicha instalación. A continuación presentaré algunos de los responsables que pueden estar presentes involucrados en una obra de este tipo y mencionaré qué es o cuáles son las responsabilidades que más les atañen. Ingeniero supervisor: realizar el análisis correspondiente, cálculos hidráulicos para determinar la potencia eléctrica y capacidad del caudal que arrojará el equipo. Otra responsabilidad es decidir con la asesoría del ingeniero topógrafo la ubicación más correcta de la bomba en función de la zona que se va a abastecer. Supervisar y verificar que todos los procedimientos y pruebas de funcionamiento sean los más correctos y se efectúen en correspondencia a las normas, reglamentos establecidos, obteniendo el caudal que se planteó durante el análisis hidráulico que se efectuó en un principio. Técnico: instalar los componentes mecánicos con la ayuda de asistentes igualmente capacitados y con experiencia en este tipo de instalaciones. De igual manera, con la ayuda de otros o los mismos, instalar componentes eléctricos necesarios para el funcionamiento de la bomba.
para poder probar durante las pruebas el equipo poniéndolo en marcha basándose en el manual del fabricante y conociendo las actividades que desempeña. Topógrafo. Tomar y establecer las cotas de alturas y desniveles de la zona a abastecer de agua con la zona de instalación más óptima de la bomba. Generar el informe para, junto con el ingeniero supervisor, decidir la mejor ubicación del equipo de bombeo. Para el procedimiento, existen dos tipos posibles de bombas hidráulicas a instalar, las cuales se ubican en una cimentación adecuada. Bombas volumétricas o de desplazamiento positivo. Las bombas de desplazamiento positivo se basan en cambios de volumen para forzar el fluido en su circulación, como lo es el llenado de una cámara a través de una cavidad. Luego, su sellado y empuje de flujo a través de otra cavidad. De esta forma, su funcionamiento es pulsatorio. Su principal ventaja es el manejo de fluidos independientemente de su viscosidad. Un buen ejemplo de este tipo de bomba es el corazón humano. Bombas dinámicas o cambiadoras de impulso. Este tipo de bombas existen uno o más rodetes girando a gran velocidad y que aspiran el fluido. El rodete le comunica la energía cinética de rotación al fluido que es lanzado a gran velocidad hacia las paredes de la voluta, que al chocar convierte parte de la energía cinemática que lleva el fluido en presión. Este tipo de bombas generalmente provee mayores gastos que las de desplazamiento positivo con mayor uniformidad, pero son poco efectivas con líquidos con alta viscosidad. Necesitan además del cebado, lo cual consiste en llenar la cavidad del impulsor con el líquido a conducir, pues si contiene aire no puede succionar el líquido de su entrada. Por esta razón existen bombas autocebantes, equipadas con un dispositivo para evitar que la cámara del impulsor se vacíe. Deben caberse necesariamente en su instalación, cebarse. Cabe aclarar que las bombas de desplazamiento positivo son autocebantes para la mayoría de sus aplicaciones. Para esto debe realizarse también una correcta cimentación. La cimentación debe tener la capacidad de absorber cualquier tipo de vibración y formar un soporte rígido y permanente para la unidad. El peso de la cimentación debe ser 2 y 3 veces el peso de la bomba. A continuación, hablaré de los métodos de ejecución para las bombas hidráulicas. Estudios de topografía. Verificar y establecer por medio del análisis de la topografía del lugar cuáles serán las condiciones para seleccionar el tipo de bomba más adecuado para operar. Se deben buscar que la bomba quede lo más cerca del líquido para evitar lo más posible pérdidas por fricción. Selección del tipo de bomba. Una vez identificadas las condiciones del sitio, seleccionar el tipo de bomba a instalar, de acuerdo a las condiciones de altitud y del gasto que se pretende generar para los usuarios. Para la correcta selección del equipo es necesario considerar dos factores, el caudal y la carga o la presión requerida, a la que también se conoce como altura total de impulsión. Con estos elementos es posible interactuar con las gráficas que el fabricante ofrece para la selección de sus equipos. Instalación de la bomba. Se llevará a cabo siguiendo las especificaciones del fabricante, asegurándose de colocar cada pieza mecánica en su lugar. Además de que debe de haber un ingeniero residente que supervise dicha instalación. El lugar de instalación debe quedar en un espacio abierto con ventilación para una mejor preservación del equipo, así como que permite mayor comodidad para su instalación y mantenimiento. La unidad debe quedar protegida del clima para mantener lo más posible su preservación por efectos de la intemperie. Pruebas de funcionamiento. Se realizan para poder comprobar que todos los elementos mecánicos, eléctricos e hidráulicos de la instalación se encuentran en un sitio adecuado, asimismo como en las condiciones de operación más óptimas. Se recomienda que el ingeniero residente esté presente para supervisar las pruebas de caudal y presiones, basándose en normas y reglamentos existentes. En esta ocasión hablaremos de los procedimientos para la ejecución de pruebas hidráulicas. Y el objetivo es establecer especificaciones mínimas de desempeño para los productos que integran los sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario, para asegurar la hermeticidad de estos a largo plazo.
El alcance es para todas aquellas obras de agua potable y alcantarillado ejecutadas en proyectos y para obras financiadas por terceros. En sus responsabilidades se encuentra el supervisor de pruebas hidráulicas, que se encarga de supervisar el trabajo de todo el personal a su cargo, planear y coordinar la logística, dirigir la realización de pruebas, establecer los controles de seguridad, garantizar el buen estado de los equipos, comunicar a tiempo el vencimiento de los certificados. También se encuentra el superintendente de construcción, que se encarga de realizar los diferentes tipos de mantenimiento de los equipos, supervisar y coordinar las actividades propias del proceso, evaluar el desempeño de su personal directo, verificar y hacer los seguimientos de los permisos ambientales necesarios y adelantar labores adicionales que su jefe inmediato le encomiende. Dentro de los procedimientos se encuentran algunos procedimientos necesarios para poder garantizar correctamente estas pruebas. Y una sería la preparación de la prueba de hermeticidad, que es la prueba de la tubería, piezas especiales y válvulas que deberán afectarse primero por tramos en crucero y posteriormente por circuitos. No deberán probarse tramos menores de los existentes en este crucero, entre crucero y crucero. Una vez que se tenga terminada la instalación de un tramo del sistema de agua potable, incluyendo piezas especiales y válvulas, se procederá a efectuar la preparación de la prueba de hermeticidad como se indicó a continuación. Y a continuación te da una serie de indicaciones en las que te especifica cada paso qué es lo que se tiene que hacer. Como por ejemplo, la tubería instalada en las zanjas dice que será anclada provisionalmente mediante un relleno apisonado de tierra en el centro de cada tubo. Dice que también tiene que quedar totalmente asegurada. Hay que prellenar el tramo. Si se llenara la tubería lentamente con agua, hay que purgar el aire entrampado de manera que el aire acumulado en la parte superior pueda eliminarse. Dice que para apurar la tubería de los diferentes materiales y clases se utilizará una presión de 1.5 veces su presión de trabajo. También tenemos el procedimiento de la prueba de presión hidrostática del sistema. Y aquí dice que alcanzada la presión de prueba, esta sostendrá durante 2 horas como mínimo sin presentar fugas o fallas en sus productos y juntas. Cualquier fuga o daño en la tubería, juntas, accesorios, válvulas o piezas especiales que se detecte durante la prueba de presión debe ser reparada o el elemento debe ser reemplazado. Si el tiempo transcurrido entre la ejecución de una prueba y otra es superior a las 24 horas, la tubería deberá ser saturada, o sea, prellenada nuevamente. También tenemos por acá que dice, la evaluación de la hermeticidad de las tomas domiciliares requiere por construcción que se realice en 2 etapas. Y la primera consiste en verificar el conjunto de abrazaderas y válvulas de inyección acopladas sobre la tubería de la red de distribución. La segunda etapa consiste en verificar el ramal del cuadro. La prueba de hermeticidad puede realizar una vez instaladas las tomas domiciliares en la red de distribución, cuando las condiciones del proceso de construcción y topográficas lo permitan, y el organismo operador o dependiente local lo apruebe, tomando en cuenta que la presión de la prueba de red es de 0.75 megapascales. Los materiales que se utilizan pueden ser el fibrocemento, el policloruro de vilino o el polietileno de alta densidad, que esto más bien serían las tuberías de concreto, las tuberías de PVC y este otro tipo de tuberías, la última, que son aquellas que han sido diseñadas para condiciones de agua a diferentes presiones y también algunos fluidos con altos porcentajes de sólidos, ya que resisten la absorción de manera adecuada. Para el equipo, es que se debe de tener un banco de prueba universal construido por una bomba de prueba, un manómetro con certificado de calibración vigente y trazable a patrones nacionales, con la capacidad apropiada para leer en su segundo tercio la presión de prueba
y que cuente con división mínima de escala de 0.01 megapascales. Accesorios tales como válvulas de cierre y retención horizontal, preparación para la instalación de manómetros, mangueras flexibles, llaves de purga y las condiciones adecuadas para su acoplamiento tanto a la bomba como a la toma domiciliaria. También se necesita una bomba hidráulica de presión. Cambiadores de calor también se requieren. Recipientes a presión, que estos tienen que ser nuevos antes de ser puestos en operación. Deben de ser probados a la presión determinada. De igual manera los calentadores. Y en su método de ejecución, en primera instancia se debe cumplir el procedimiento específico y detallado para cada caso en particular, el cual se debe contener como mínimo la relación de equipo a utilizar, materiales, accesorios e instrumentos requeridos para medición y control. Previo a la ejecución de la prueba, se debe comprobar que exista hermeticidad en el circuito de tubería a ser probado. También se debe contar con procedimientos para el vaciado del circuito de prueba, manejo, tratamiento y destino final del agua después de llevar a cabo la prueba. Se debe usar agua cruda o agua tratada a temperatura ambiente. Se debe hacer la verificación de que el agua usada para realizar la prueba no vaya a dañar los materiales con que esté construido el equipo. El equipo deberá estar totalmente aislado con juntas ciegas. Todas las conexiones que no estén incluidas en el circuito deben de ser desconectadas. Eliminar todo el aire del interior de las tuberías, equipos y componentes a probar. El control de presión de prueba debe hacerse en la descarga de la bomba mediante la válvula de seguridad que impida sobrepresionar este sistema. Y en la parte de los anexos se encuentra un formato para el control y registro de pruebas de presión, donde te pide que rellenes material de tubería, el diámetro de las tuberías, la longitud, hacer una descripción del tramo que se hizo la prueba. A continuación mencionaré cuáles son los responsables en la instalación de tanques y qué responsabilidades le tocan a cada uno. Residente de obra. Debe hacer cumplir todas las indicaciones que se impusieron en las normas de seguridad en la obra. Llevar el control de los progresos en la obra durante su ejecución mediante un registro estipulado. Así como asegurarse de que cada concepto y actividad se lleven a cabo en los tiempos establecidos por el programa de obra del proyecto. Topógrafo. Tomar los niveles, registrarlos en las respectivas libretas y establecer las cotas del terreno donde se realizará el proyecto. Ubicar los respectivos bancos de nivel y estacas en el lugar correspondiente para la ejecución de distintas actividades como replanteo para excavaciones y cimentaciones. Registrar y medir ángulos del predio en el cual se trabajará. Geotecnista. Se asegurará que las prácticas correspondientes a las pruebas de suelo se realicen de manera adecuada y apegadas a las normas. Reportar resultados de laboratorio con especificaciones necesarias para que el estructurista pueda basar sus diseños. Asegurar la correcta compactación del terraplén que sea necesario para la colocación del tanque. En caso de que sea necesario un sondeo para cimentaciones profundas, determinará las propiedades y hará la correspondiente evaluación de los estratos ubicados en el subsuelo del lugar. Estructurista. Elegirá, en base a su criterio y apoyado en las normas, la solución estructural más adecuada para un tanque elevado. Diseñará en base a los criterios de las normas correspondientes los elementos necesarios para la estructura. Se realizan distintos tipos de tanques en función de la topografía del lugar y sus condiciones. Tanques enterrados. Se localizan por debajo de la superficie del suelo para su utilización. Esto tomando en cuenta que la cota con respecto a la red de distribución es favorable para el flujo del agua retenida por el tanque. Cuando el suelo cuente con características de fácil excavación, es cuando resultan óptimos para su implementación. Tanques semienterrados. Estos se consideran cuando la cota de elevación sigue siendo favorable al flujo y cuando el suelo cuenta con una facilidad de excavación media. Tanques superficiales. Se implementan si la elevación del tanque será la más adecuada
considerando que el punto más alto para abastecer se encuentra a 15 metros de altura o de diferencia. Además, si se observa que no es conveniente perder altura y la dureza del terreno es alta como para permitir excavaciones en tiempos cortos. Tanques elevados. Son tanques que se encuentran generalmente a alturas con respecto al nivel del suelo de 10 metros a 20. Resulta conveniente implementarlos si la topografía es plana. Su localización debe ser al centro de la localidad para permitir una óptima distribución del líquido. Están soportados por una estructura que puede ser de acero, concreto o madera según la disponibilidad del material y las necesidades del proyecto. A continuación, describiré los diferentes métodos de ejecución para la correcta instalación de un tanque de agua. Ubicación del lugar. La selección del sitio más adecuado para ubicar un tanque de regulación se obtiene tras la consideración de un conjunto de factores que muy a menudo son contrapuestos entre sí, lo que exige un esfuerzo por parte del proyectista para conciliar los detalles contrapuestos del proyecto. Estos factores son, entre otros, los siguientes. Es preferible que la alimentación del tanque se efectúe por gravedad, dada su mayor economía. Esta condición puede cumplirse solo en ocasiones y en terrenos accidentados, pues en terrenos planos es necesario recurrir al bombeo. La alimentación de los tanques de la red de distribución se debe efectuar por gravedad, por lo que el tanque debe tener la suficiente altura para asegurar en cualquier instante y en todos los puntos de la red una presión suficiente. Es conveniente elevar el tanque a algunos centímetros, según el proyecto, sobre la cota estrictamente necesaria para prever tanto incrementos de consumo como disminución del diámetro por incrustación de las tuberías. La evaluación del impacto ambiental que originará el proyecto también es otro factor. Trazo y nivelación. Se refiere a la instalación de bancos de nivel y el estacado necesario para llevar a cabo las mediciones en el terreno a construir. Despalme. Se removerán todas aquellas capas de material del terreno natural que no sean útiles para la construcción de la obra. El material producto del despalme se colocará en una zona libre o una que indique el ingeniero. Una zona libre se considera una línea paralela a la zona de trabajos en una distancia no mayor a 60 metros de separación. Excavación para estructuras. Se realizan para la colocación de la cimentación de las estructuras, asegurando que el material producto de estas no interfiera con los demás trabajos de la obra. Deberán realizarse de acuerdo con las especificaciones del proyecto o indicaciones del ingeniero a cargo. Estudio de mecánica de suelos. El proyecto de la cimentación de los tanques del tipo considerado siempre deberá basarse en un estudio de mecánica de suelos realizando en el mismo sitio de la construcción. Este estudio deberá permitir definir las características mecánicas del subsuelo hasta una profundidad en la que los esfuerzos transmitidos por la estructura dejen de ser significativos. Para ello, se realizarán extrapolaciones de campo, pruebas de campo y de laboratorio. Con base en los resultados, se definirá el tipo de cimentación más adecuado y se revisará que la solución propuesta sea la adecuada. Capacidad de los tanques. La capacidad de los tanques de regulación queda definida por las necesidades de consumo de las localidades por servir. En localidades urbanas grandes y principalmente las ciudades de gran importancia comercial, industrial y turística se deberá hacer un estudio adecuado que tome en cuenta, además de la capacidad de regulación, un volumen de reserva para cubrir demandas contra incendio, interrupciones frecuentes de energía eléctrica o demandas extraordinarias que se presenten durante la época de máxima concentración de población flotante. Accesorios de los tanques. Entre algunos de los accesorios de los tanques se pueden incluir la entrada, que es una tubería. El diámetro de la tubería de entrada corresponde en general al de la conducción. La descarga podrá ser por encima del espejo de agua para tirantes pequeños, por un lado del tanque o por el fondo para tirantes grandes. En cualquier caso, el proyectista debe tener especial cuidado en revisar y tomar las providencias necesarias para protección de la losa de fondo por efecto del impacto de la caída o velocidades altas de flujo de entrada para niveles mínimos en el tanque. En todos los tanques elevados se colocarán escaleras marinas con jaulas de protección con guardas con un radio de 380 milímetros. Los elementos horizontales de la guarda serán de sección no menor a 63.5 milímetros por 95 milímetros, separados a no más de 500 milímetros
Y los elementos verticales tendrán una sección no menor a 50.8 milímetros por 6. La tubería de salida se puede alojar en una de las paredes del tanque o en la losa de fondo. En tanques que tienen una superficie suficientemente grande o tuberías de salida de gran diámetro, resulta más conveniente que ésta quede ubicada en el fondo del tanque, ya que para niveles bajos del tanque el gasto de extracción puede manejarse en forma eficiente.